8 de la mañana con 9 minutos, 8 con 9 minutos, estamos de vuelta en Punto Noticias, primera emisión, ya para saludar con nuestro segundo invitado, el expresidente del Consejo Nacional Electoral, Omar Simón, nos acompaña de manera presencial desde nuestros estudios. Omar, buenos días, también a los tiempos, qué gusto saludarle, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Elisenia Espinel. Yo quisiera su evaluación del proceso en general, de esta parte última del manejo ya de la difusión de resultados, que ha hecho por parte del Consejo Nacional Electoral, y uno de los grandes perdedores de este proceso, tanto en el ámbito de las elecciones seccionales como de la consulta popular, sin duda han sido las firmas encuestadoras, que nos presentaban hasta el último minuto, ya incluso en el momento en que terminó la recepción de sufragio y empezaron a conocerse los exit poll, no atinaron. Y eso genera confusión y genera en la ciudadanía, en el electorado, suspicacias, interpretaciones, y bueno, usted ha visto cómo ha sido este proceso. ¿Cuál es la evaluación que usted tiene y qué decir frente a la labor que han hecho las encuestadoras? Ayer la presidenta del CNE hablaba de pedir reformas después para sancionar a las encuestadoras, si es que es el caso, si no hicieron un buen trabajo. Bueno, Elisenia, buen día. Alexis, bienvenido. Qué gusto estar acá, que desde el 2019. Pero es otro el de la foto. Sí, ¿no? Es un chico. Hay que actualizar esa foto, por favor. Es un muchacho, el de la foto, por favor. No me hagas sentir tan mal. Bueno, muchas gracias. A ver, creo que en términos de la gestión del Consejo Electoral y de tales, hay varios temas que considerar. El primero es, no puede ser que todas las elecciones exista el mismo problema con el tema de la difusión de resultados. Es decir, en todas las elecciones el sistema informático del Consejo Electoral se cae, deja de transmitir resultados y eso genera dudas, suspicacias, temores, angustia, y obviamente se empieza a empujar qué está pasando tras bastidores que no nos están contando. O sea, ese es un tema que no entiendo cómo no se ha resuelto. Creo que hay cientos de ejemplos en el mundo de plataformas que son visitadas masivamente todo el tiempo y que no se caen. Entonces, eso es un tema que tienen que corregir, porque si no, yo no digo que haya, o sea, yo no voy a decir, como mucha gente dice, que el apagón electoral, que mientras se va el sistema están pasando cosas raras. No, o sea, es sencillamente el no tener una plataforma informática, una capacidad suficiente como para recibir lo que es obvio. A partir de las 5 de la tarde, cientos de miles de visitas a la plataforma porque la gente quiere saber qué está pasando. Entonces creo que ese es el primer tema que tienen que resolver. Y esto no pasa por ninguna reforma legal, pasa sencillamente por mejorar sus sistemas y en vez de gastar las cantidades de plata que se gastan en poner todo este montaje inmenso que tenían en este centro de mando, en un hotel, gastándose toda esa plata, por favor, o sea, mejoren los servidores. O sea, creo que es lo más básico, ¿no? O sea, la gente, el 99.9% de la gente está viéndoles a través del internet, está buscándoles a través de las plataformas, entonces atiendan eso. O sea, atiendan eso que es lo sustancial, que es lo de fondo. Creo que ese es el primer tema. El segundo tema, sobre el tema de las encuestadoras, o sea, me parece que hay que ya revisar, no generalizar primero, porque ni todas las encuestadoras participaron, ni todas las encuestadoras difundieron resultados, ni todas hicieron exit poll, ni siquiera entre las que estuvieron el día de las elecciones publicando resultados, ni siquiera todos eran exit poll. O sea, Polibio Córdoba en Ecoavisa, cuando Gabriel Espinosa dice, y ya tenemos los resultados, y el ganador apabullante, indiscutible es el sí. O Guillermo Lasso en el 2017. O Guillermo Lasso en el 2017. Primero, son resultados provisionales, es una proyección estadística, entonces no se puede proclamar resultados y ya declarar ganadores con eso. Y es recurrente ya el tema de que con una encuesta declaran ganador. Entonces ya no hagamos elecciones, solo hagamos encuestas, pues, si es que vamos a proclamar resultados con encuestas. El problema que yo encuentro ahí, Omar, es, a ver, de entrada, yo comparto y coincido totalmente, ni todas las encuestadoras participaron, etcétera, y ni todas las encuestadoras son buenas y todas son malas. No. Y esto que pasa hoy en Ecuador, pasó en el plebiscito por la paz en Colombia, pasó en el Brexit en Gran Bretaña, y ha pasado en varios países. Pasó en Brasil con la última elección, donde se creía que Lula iba a ganar en una sola vuelta, por ejemplo. Pero pasa por algo específico, Omar, y es la utilización que la clase política y los medios de comunicación que se han convertido, nos hemos convertido, y no va a ser el pendejo aquí, nos hemos convertido en actores políticos, le damos a las encuestas. Entonces, desde la propia campaña, o sea, hubo una encuestadora que le puso al que quedó cuarto
en Pichincha, como primero. Entonces, el uso que se le da a las encuestas desde la campaña política. A ver, primero hay que entender a la encuesta en su verdadera dimensión. La encuesta es una herramienta para medir la opinión pública. Eso es. En un momento determinado adicionalmente. Es decir, cuando levanta la encuesta, porque la opinión pública puede variar. Pueden haber eventos que hagan que esas preferencias electorales, por ejemplo, varíen en el tiempo. Entonces, desde la perspectiva de los políticos, los partidos políticos, la encuesta es una herramienta estratégica. Una herramienta para diseñar la estrategia de campaña, medir cómo va funcionando y operando esa estrategia, si es que está dando resultados y corregir. Esa es la utilidad de una encuesta. No es, por favor, o sea, lean los clásicos, por lo menos, o sea, lean Mora y Araujo ya. O sea, ¿qué te dice? No, las encuestas no tienen una capacidad predictiva, no es una bola de cristal, no es un naipe de tarot para decir, vote las cartas y veamos quién va a ganar. La encuesta lo que hace es medir la opinión pública. Y si está mal levantada la encuesta, si no está bien hecha, si no se cumplen los parámetros técnicos, si es que no tiene la dispersión suficiente, va a causar lo que causa. Que tenga resultados que a la final sean muy distintos a aquellos que en la votación se dan. Eso va a pasar. Entonces, primero, revisar metodológicamente qué se hizo. O sea, creo que eso es muy importante. O sea, ¿se imaginan lo que sería retroceder al punto de ya ni siquiera entender una herramienta básica en la vida de una sociedad, que es la estadística? Dejar de creer porque hay unos que hacen mala estadística. Es decir, sancionen, revisen y hablen con los que hacen mala estadística. Exactamente, porque no es la primera vez que ocurre. O sea, ya hay antecedentes de primero de este uso que se ha dado a las encuestas y segundo de algunas firmas que han sido usadas por medios grandes de comunicación para generar una idea distinta al resultado y luego para que ese resultado, si no les gusta, pues le reste legitimidad. A ver, hablemos específicamente de lo de Sedatos y Ecoisa. Primer error, esta grandilocuencia y esta emoción exacerbada de un presentador de televisión dando los datos de una encuesta. Y cuando yo le oía la explicación metodológica a Polibio Córdoba sobre cómo hizo la encuesta sobre la consulta popular, él decía, nosotros le dábamos a la persona una papeleta, le explicábamos las preguntas, le dábamos tiempo para que reflexione y vote. Cuando uno hace una simulación electoral, ¿qué es lo que pretende? Que el ambiente, de alguna manera, la forma en la que la gente reacciona y simula su votación, sea lo más parecido a la elección. Por eso se le da una papeleta y cosas de este tipo. En la elección, el momento de votar, la gente no tenía quien le explique las preguntas. No tenía, además era resumido, ¿no? O sea, además era un resumen. O sea, ¿cómo resumiría? Podría haber sesgado la pregunta, ¿no es cierto? Entonces, hay un sesgo. Entonces, luego, no es que la gente se sentó. Yo por lo menos de lo que vi cuando fui a votar, la gente fue atrás del biombo, votó y depositó. No es que se sentó a leer las preguntas. Tenía ya una decisión. Algunos que habrán revisado las preguntas tenían una decisión informada sobre el contenido de las preguntas, y los otros que no revisaron las preguntas y que tenían una visión política sobre la votación, que era un voto favorable o no a quien proponía las preguntas, fue y votó. O todo sí o todo no. Así de simple. Esto en la simulación que explica Polibio Córdoba no se da, pues, porque él genera un ambiente totalmente distinto. Entonces hay un sesgo metodológico. Ya partimos de ese sesgo metodológico, que no se generan, que las condiciones en las que se da la simulación no son, en términos de la información, de cómo se maneja la información por parte del encuestado, en este caso el elector, no son iguales. Entonces ya sesgó. Entonces obviamente ese sesgo se representa ahí con unas diferencias abismales. Pues una encuesta normalmente tiene márgenes de error dependiendo del tamaño. Si es un exit poll, normalmente se trabaja con márgenes de error de 1 o 1.5%. Una encuesta normalmente márgenes de error que van entre 3 y 5%, que es lo que podría variar teóricamente con respecto al suceso. Pero aquí estamos hablando de márgenes de error de 30%, creo. Es una locura. Omar, en torno al tema de la consulta popular, en las últimas horas se ha conocido, fue como una suerte de rumor,
que dado el resultado, el revés que recibió el gobierno, no únicamente en la elección de dignidades seccionales, sino también en la consulta, que era el gran candidato del gobierno, era el sí. Pierden y empieza el tema de, a la interna, creer o pensar que hubo fraude o que hay inconsistencias y demás. Un rumor que el presidente llamó, no sé si telefónicamente o presencialmente a la señora Tamain, fue a verla al Palacio, y hubo un reclamo incluso subido de tono, con gritos, que qué pasó, y van a dar paso a la revisión de 60.000 actas, pues, que estarían mal procesadas, qué sé yo. Recordemos que en el caso de Yacu Pérez, cuando él presentó la denuncia y montaron todo el show, no fueron más de 10.000 que se revisaron. ¿Puede cambiar el escenario? ¿Qué es lo que puede pasar en torno al tema del resultado en la consulta popular? A ver, lo primero, no me extraña que esta versión de un reclamo airado del presidente a la presidenta del Consejo Nacional Electoral y representante de la función electoral, es decir, estamos hablando de la primera autoridad de una función del Estado, se haya dado. Porque además el presidente nos ha demostrado claramente que su visión sobre el respeto a las instituciones del Estado y la independencia no existe. O sea, ayer en la noche nos dijo claramente, el día viernes, cuando dijo que, la semana pasada, cuando dijo que no iba a acatar una decisión del juez, no hablemos de los casos en particular, hablemos de la actitud. ¿Sí? No voy a reconocer una sentencia, no voy a reconocer una orden judicial, y ayer incluso con esta suerte de escarnio público en esta decisión, que las dos primeras son obvias, o sea, si tengo dudas sobre la actuación de un juez, presento a quién, a su órgano administrativo y con capacidad de sanción, que es el Consejo de la Judicatura, está bien. Si creo que adicionalmente dentro de esa actuación del juez hay un tema de un posible delito, la Fiscalía tiene que actuar, perfecto. La tercera decisión es terrible. Es decir, vamos a hacer públicas los nombres y los rostros de estos malos jueces. Es decir, ya, primero ya el gobierno juzga, sentencia y castiga. No hay presunción de inocencia. Nada. Yo lo que veo ahí es un señor desesperado. Así es. Que ha perdido toda capacidad para gobernar. Además no hay el reconocimiento, Omar, de que posible, y sin ánimo de defender a los jueces, ni les conozco ni sé de los casos, ¿no? Pero sí, vamos al tema de que posiblemente los fallos de esos jueces fueron motivados por respuestas de las mismas autoridades estatales que les permitieron llegar a esa conclusión y dar esos fallos. Me refiero al SNAI, a todos los que actúan en ese proceso. Al señor Junior Roldán, ¿no es cierto? Lo liberan con un informe del SNAI. Porque para dar una prelibertad se requiere un informe del SNAI. Exactamente. Y lo liberan con un informe del SNAI. Entonces, a ver, cuidado, que no van a evadir responsabilidad. Y en el último caso, la Fiscalía se abstiene de presentar cargos. Entonces, el juez no tiene otra opción, pues. O sea, vean cómo es el código de procesos. Es decir, si es que la Fiscalía, que es quien lleva la acción, no presenta cargos, el juez sencillamente archiva, pues. No tiene otra opción. No es que puede el juez interpretar, no es que la Fiscalía no ha presentado, entonces yo creo que... No. O sea, ese es el debido proceso. Entonces se violan todas las normas del debido proceso, pero bueno, volvamos al tema. ¿No es cierto? A ver, primero, no es una decisión unilateral de la presidenta de la Asamblea, del Consejo Nacional Electoral, el si se recuenta o no. O sea, claramente, de la información que es pública, hay, en el caso de la consulta, más de 8.000 actas en cada una de las preguntas que presentan inconsistencias o son actas no validadas. ¿Qué implica esto? Solamente hay 3 causas para las cuales un acta no es válida. Inconsistencia numérica, es decir, que el número de votos y votantes no cuadra, con una diferencia de 1%, incluso hay un margen, es decir, hasta 1% de diferencia puede haber entre votos y votantes. Si son 200 votantes, debería haber 200 votos, pero puede haber una diferencia de 2 votos, digamos así, que entre uno y otro. Eso, el sistema informático automáticamente ingresan los datos, le detecta y le rechaza el acta. Es un control. Se puede hacer otros controles mucho más rigurosos, pero ese es el control más básico, digamos. Entonces, ese es el primer caso. El segundo caso es que no hay firma de presidente y secretario. Es decir, el acta no ha sido legalmente validada. ¿Por quiénes? Por la autoridad de mesa. Y el tercer caso es cuando hay una impugnación donde los sujetos políticos presentan 2 copias del acta
que difieren del resultado del acta ingresada. Pero esa es una impugnación, esa es un acta que ingresa pero que es objetada. Entonces, no hay esta capacidad discrecional, digamos, de decidir si es que abro o no. Entonces, todas esas actas que han quedado suspensas por efectos de cualquiera de estas causales, tienen que ser revisadas. ¿Y tienen que ser recontados los votos? No automáticamente. Ahí viene un detalle. En los reglamentos del Consejo se establece el procedimiento. Se abre el paquete electoral, se revisa el acta que está dentro del paquete. Si el acta que está dentro del paquete no presenta inconsistencia, esa es la que pasa. Se revisa el auxiliar, este es donde ponen las liñitas, ¿no es cierto? Para contar los votos, si es que lo que dice el auxiliar y lo que tiene el acta es lo mismo. Y finalmente, si nada de estos elementos de verificación te sirven, entras a recontar voto a voto. Porque ayer la presidenta Tamayín y el vocal Cabrera hablaban de reconteo. Claro, es que partamos del supuesto de que todos los elementos probatorios ratifican lo que está en el acta. Entonces tienes que recontar, porque finalmente te toca nuevamente revisar para ver si es que se contó adecuadamente. Pero pensemos en los miembros de la Junta Receptora del Voto. Lo que pasa es que, o sea, es increíble la ligereza con la que se actúa. Papeletas urbanas, ¿no es cierto? Prefecto, alcalde, concejales, 3 papeletas del Consejo de Participación Ciudadana, una papeleta sí, de consulta popular, pero con 8 preguntas, 8 actas, que además tenían que llenar 2 actas adicionales. Este es un trabajo enormemente grande. Entonces, que además se realiza en unas condiciones poco adecuadas, tal vez en la zona urbana. Es que, a ver, somos demasiado, vemos mucho desde nuestro espacio, desde la zona de confort. Claro, en el colegio de Alcázar, entro al aula, prendo la luz, me acomodo bonito, tengo un lindo escritorio, En la zona rural, a ver. Hay lugares en los que les toca llevar el material electoral en panga. Claro, no tienen electricidad, se va la luz, tienen que hacer en unas condiciones más precarias. La escuelita unidocente, esa que les gusta tanto a los neoliberales. La escuelita unidocente que no tiene ni piso, pues, es piso de tierra, ahí votan. Y ahí se cuentan los votos. A ver, les mandan linterna, pues, en el kit electoral. Eso supone que si le mando una linterna es porque supongo que voy a tener problemas con la electricidad para contar. Entonces, gente que está desde las 7 de la mañana, 6:30 de la mañana, hasta 11, 12 de la noche, contando votos, va a cometer errores. Es un trabajo extremadamente forzado y además no habitual, pues. O sea, no es que es gente que está haciendo todo el tiempo esto, es que gente que está convocada para una elección. Entonces se cometen errores. Entonces, eso es lo que tenemos ahora. Ahora, desde la perspectiva del resultado, que me llama la atención a propósito, por ejemplo, Carlos Vera ya dice que con el recuento de cerca de 8,000 actas van a virar, dice textual, su tuit, se va a virar el resultado en las preguntas 1 y 3. ¿Eso es posible? Se va a virar. O sea, el término virar implica dar la vuelta, cambiar el resultado. Entonces va a haber una acción premeditada para cambiar el resultado en las preguntas 1 y 3. ¿En serio? ¿En serio eso nos están diciendo? Nos están anunciando que van a manipular. A ver, yo revisé. Una revisión muy sencilla que es, a ver, ¿cuántas actas están rezagadas? Están no ingresadas por efecto de esto. En cada pregunta. ¿Y en qué provincias? ¿Y cuántas son? Y más o menos, es miti-miti, las actas rezagadas de las provincias donde gana el sí y de las provincias donde gana el. O sea, más o menos están en el mismo nivel. Entonces, de las 8,000 actas, más o menos 4,000 son en provincias donde gana el sí y 4,000 en donde gana el no. Ergo, lo que debería suceder básicamente es lo mismo que está pasando. O sea, que se ratifique, es decir, que se mantengan más o menos los mismos resultados con diferencias mínimas para arriba o para abajo, es decir, al sí o al no, pero diferencias mínimas que no puedan Omar, variar. O sea, pensemos un ratito. Si no se pretende manipular. Pero Omar, justamente sobre eso, pensemos un ratito en la situación. Estamos mal pensados. En la situación política que vive el país, de crisis que vive el país. Cuando ya el propio gobierno, el propio presidente Lasso ha salido el lunes en cadena nacional a aceptar el resultado. Me adelanto, Alexis. Me adelanto a lo que vas a decir. Permíteme adelantarme. A ver, el gobierno pierde la consulta. Pierde el gobierno. Pierde su manipulación de dividir y decir que los que van a votar no son narcotraficantes, antipatrias, malos ciudadanos y cualquier cosa. ¿No es cierto? Pierde.
Pierde además con un discurso atomizador, estigmatizante, gravísimo. Pierde el único elemento de oxígeno político que se le ocurrió. Bueno, habrá que preguntar quién fue, perdón el término, la bestia que le dijo, haga una consulta con 17% de aceptación. Pues, presidente, o sea... Un suicidio, ¿no? O sea, una locura. Pero todo el mundo le advertía, pero ya nada, ¿no? Bueno, todo el mundo le ha advertido de todo, el señor no sabe escuchar. Pero todo el mundo que no está en su círculo Ahora, estaban convencidísimos de que iban a ganar. Ahora, imagínense lo que implicaría y lo que significaría en la opinión pública y la reacción ciudadana si finalmente, después de ese reconteo, terminan cambiando los resultados y del no, que todos sabemos que ganó, aparecen un par de preguntas ganando el sí. Por eso, a eso iba, Omar. O sea, hay un nivel hay un nivel de inseguridad jurídica tal en este país. Las instituciones con cero credibilidad, empezando por el propio Ejecutivo, el Consejo Electoral no se salva, la justicia, la Asamblea, etcétera. Como para que después, el domingo se les ocurrió la brillante idea de anunciar que iba a haber un pronunciamiento a las 8 de la noche. ¿Vieron cuáles eran los resultados? Dijeron, no, mejor no hables, guárdate. Creo que en medio de todo este desastre y de todo este... fue una decisión acertada. Fue una decisión, la única acertada. La única decisión sensata. La única. Que han tomado, no salgas a hablar, loco, estás perdiendo, mejor guárdate. Ya, pero el lunes sí sale. Y sale, claro, con el mensaje de, vamos a llamar al acuerdo. Acuerdo que no le creyó Nebot, que no le cree la izquierda democrática. O sea, sus propios aliados no se van a sentar a hablar con él. ¿Quién le va a creer ¿Ya? a Alexis? ¿Cuántas veces Por has supuesto, llamado al diálogo? Pero a eso quiero ir y quiero profundizar todavía más, Omar. Si la premonición, bueno, el Carlos Vera, a diferencia de las encuestadoras, él sí recurre a los cartománticos, ¿no? A la bola de cristal. No, a los cartománticos. Él invita a su programa a que la gente le lea las cartas para que nos diga si Correa vuelve o no vuelve. Seguramente ya consultó con la Guga Ayala, que está en el más allá, y anuncia que sí, que va a haber un revés. O sea, ¿en qué estado queda este país, Omar? Con la, insisto, inseguridad jurídica, con el descalabro institucional que tenemos, con la crisis y con un gobierno totalmente acorralado, que se revierte el resultado en las preguntas que le interesan al gobierno. A ver, debo utilizar una metáfora que dijo mi hija ayer. Dice, conversábamos, ¿no? Entonces, claro, el gobierno buscaba oxígeno con la consulta popular, sin embargo, dice, entonces ella hizo una metáfora, dice, eso es más o menos como que se mete a bucear a 200, y está a 200 metros bajo el agua y pincha el tanque de oxígeno. O sea, es eso. Si es que, la reacción de las organizaciones políticas es claro, cero margen de maniobra. Cero margen de maniobra. Nadie quiere dialogar con él, porque además partamos de que él traiciona los diálogos, no cumple los acuerdos. Después además sale y somete, como es costumbre de él, al escarnio público a los que se sentaron a dialogar con él. Pídanle cosas, lo que le hayan pedido, no importa, se sentaron a dialogar con él no puede traicionar eso. Es el presidente, pues, por favor, o sea, no es la vecina de la tienda, como para andar chismeando lo que habla, contando a todo el mundo lo que habla con la otra vecina, pues. Pero eso es lo que ha hecho. Eso es lo que hace, pues. Entonces, por eso nadie quiere dialogar con él. No cumple los acuerdos, traiciona los acuerdos, cuenta, chismea y les destroza a con los que se sienta a conversar. Acusa y se retracta. Acusa, se retracta, amenaza, no pasa nada. Entonces, nadie le cree. Entonces, si queremos ver el oxígeno político, claramente no lo tiene. Porque los actores políticos no le creen y no van a dialogar con él. Pero que se revierta ese resultado o que se dé la vuelta, como ha dicho, ¿le va a dar ese pequeñito espacio de oxígeno? Porque no va a resultar además creíble. La gente a este punto no creo que va a creer que el resultado es distinto al que está hasta ahora. A ver, yo digo, usar figuras médicas son simpáticas, ¿no? Es decir, él es una persona que está con un coma inducido. No, ni siquiera un coma inducido, está en coma, con muerte cerebral. El rato que ponga las dos preguntas, que cambie los resultados de las dos preguntas, ¿no es cierto? ¿Qué le va a pasar? Es como desconectarle la máquina de oxígeno. Es así de simple. Es como que le desconecta la máquina de oxígeno, entonces los órganos que están funcionando artificialmente por la máquina de oxígeno, chao. Para mí esa es la figura de pretender revertir los resultados. El gobierno debe rezar para que los resultados se mantengan como están. Y si seamos un poquito mal pensados, pongámonos en el escenario de que eso ocurra para darles la razón a los señores que quieren que eso pase. Ya, pero ¿cómo va a quedar? ¿Cómo va a quedar el Consejo Nacional Electoral si eso pasa? A ver, creo que
Es que ese es el problema. Es decir, el Consejo Nacional Electoral, si llega a pasar eso, o sea, a ver, sus vocales deberían renunciar y irse a la casa. Porque si es real, entre comillas, digo que no es mal pensada, usted está siendo objetiva. O sea, si llega a pasar eso, quiere decir que el Consejo Electoral hizo un muy mal trabajo, el peor. O sea, los resultados que nos han dado hasta ahora no son fiables. No son fiables. Porque con 8.000 actas te voy a cambiar el resultado. ¿Cómo? Yo no veo, a ver, matemáticamente no veo posible. En serio, no veo posible. De que el resultado tenga una variación tan grande como para que en la pregunta que menos distancia hay, que es la primera, que tienen 3 puntos de diferencia, varíe. Porque van a entrar votos del sí y del no, así de simple. No es que todo lo que está por recontarse es pro gobierno. O sea, no, tiene que tener el mismo comportamiento más o menos de lo que ya está contado. ¿Por qué va a haber variado? ¿Cuál sería la razón para que varíe? Los electores de las juntas en las que no se contó bien han sido favorables al sí. No tiene ningún sentido, no tiene la más mínima lógica. O sea, no. Entonces, o sea, yo digo, juicio político, destitución y obviamente más o menos como lo de ayer, ¿no? Del presidente. Juicio político, en este caso, denuncia ante la autoridad competente sancionadora a la Asamblea. Presenten cargos en la Fiscalía porque obviamente hay sospecha de un fraude. Y escarnio público. O sea, todo. O sea, escarnio público creo que ya en este momento ya no puede, ya con eso no puede más del gobierno. O sea, la gente, no solo en los medios de comunicación, sino en las redes sociales, creo que la gente ha expresado ya su inconformidad con lo que estamos viviendo. Y haciendo el mismo símil, ¿no es cierto? Desconocimiento de la acción de la autoridad. Haciendo el mismo símil sobre la relación del presidente con la justicia, ¿no? O sea, arrogándose funciones que no tiene. Claro. Entonces, también. O sea, está sacando todos los boletos ya. No, o sea, en la rifa le salieron todos los malos premios, pero habrá que ver qué hacen los políticos, porque fíjese, Omar, que hace unos segundos nada más estábamos conversando, ayer conversamos con Correa, clarísimo, 3 caminos. Hablamos con Ramiro Aguilar. Aguilar dijo aquí, el voto del no y la elección ha sido un proceso de revocatoria prácticamente para el gobierno. Estoy de acuerdo. Y hoy Luis Fernando Torres, social cristiano, que yo respeto mucho a Luis Fernando, me parece que es un político bastante serio. Yo le decía, conozco el talante democrático, lo conozco de cerca porque en la cobertura periodística en el Parlamento casi que convivíamos a diario con los legisladores, ¿no? Pero él dice, no, esperemos nomás. Ahora, habrá que esperar porque el gran triunfador de estas elecciones es la Revolución Ciudadana. Y si hay elecciones a la vuelta de la esquina, seguramente el presidente de este país es de la Revolución Ciudadana. Entonces, habrá que ver también la decisión política que adopte Jaime Nebot. A ver, coincido plenamente en la evaluación y la visión sobre Luis Fernando Torres. Podemos a veces no estar de acuerdo, pero creo que es una persona que tiene coherencia, formación, e incluso el talante suficiente como para poder dar una opinión sensata. Es un tipo serio. A diferencia de la mayoría de los políticos de este país. Ahora, aquí hay que ser muy claros. Leamos lo que dijo su hijo, jefe de la bancada social cristiana, el día de ayer. Así es. ¿Qué dijo? No van a sentarse. No vamos a ir a la muerte cruzada porque no estamos listos para afrontar una elección. Por supuesto. Como partido social cristiano. Y esto implicaría un triunfo abismal del correísmo. O sea, le dan otro chaleco sobre vida haciendo al símil, gobierno nuevamente. Haciendo un símil con lo que Arauz le dijo a Lasso en el día del debate, recuerden ustedes. Presidente Lasso, ¿la banca o el país? Los socialcristianos hacen lo mismo. Señores del Partido Social Cristiano, ¿el partido o el país? Ya les pasó factura. 2 cosas, porque además de ellos no están considerando que son 2 cosas las que les pasan factura. Bueno, me daba mucho chiste ayer de su colega, un colega suyo, ya en los últimos destertores, decía que los socialcristianos les han sancionado por la alianza con el correísmo, votando por el correísmo. O sea, por favor, o sea, no. Pero bueno, al margen de eso. Esos análisis políticos no caben ni el menor análisis. No, eso ni para el café con los panas sirve. Y esos no son colegas de uno. Eso está clarísimo. Esos ni para el café sirve. O sea, ese tipo de análisis no sirve ni para el café de panas. O sea, deje así.
Pero bueno, al Partido Social Cristiano le sanciona a su electorado porque le pidió votar por Lasso. Y le vuelve a sancionar porque lo sostiene a Lasso. O sea, ese es el análisis que debe hacer el Partido Social Cristiano. Bueno, ¿Cómo le afectó? Alfredo Serrano ya ha reconocido precisamente esta última parte Claro, que se dice, Omar, ¿no? Que eso les pasó factura también. ¿Cómo le afectó? Primero, haber apoyado a Lasso. O sea, ellos apoyaron un presidente que no sí les traicionó, todos sabemos toda esa parte de la historia, pero ellos le apoyaron. Y ellos pidieron el voto de su militancia en Guayaquil y la gestión de campaña de su militancia en Guayaquil por Guillermo Lasso. Entonces, ok, se equivocaron. Pensaron que Lasso era distinto. Hay varios, perdón la expresión, hay varios giles que pensaron que Lasso era distinto a lo que es. Ya, pero bueno, no se puede equivocar. Y luego se vuelven a equivocar cuando lo sostienen, pues. Entonces tiene doble sanción. Y van a volver nuevamente a cometer el mismo error. O sea, ¿en serio? ¿Van nuevamente a ser quienes sostengan a un presidente sin oxígeno? A ver, el otro comentario. ¿Qué pasa? Es que sería terrible para la democracia, para la estabilidad del país, el cambio de un presidente. O sea, ¿no es más terrible para el país 2 años más de esto? Dios mío. O sea, ¿en serio? ¿Creen que va a mejorar algo? ¿Creen que va a cambiar en algo? Él está convencido. A ver, seamos claros. Él piensa así. Así es. Su política económica para él es lo mejor. Él cree que tener reserva monetaria y no tener déficit fiscal es el paraíso económico. Para Lasso, los que se equivocaron el domingo fuimos los ecuatorianos. Pero ¿no? por supuesto. Omar, queremos agradecer muchísimo por haber estado acá, por haber aceptado la invitación. Se nos va a terminar el Pero si tiempo. me inviten un poco más largo para poder charlar bastante. Vamos a comprometerle a nuestro invitado que venga en la próxima para seguir profundizando sobre esto. Muy gentil. No, muchas gracias, Alexis y Lesenia. Un buen día a usted por habernos acompañado de manera quienes nos presencial. escuchan también. Sí, qué emoción. Muchísimas gracias. 8:41, una pausa, no se vayan que regresamos inmediatamente para conversar con la doctora Sibel Martínez sobre los resultados de las elecciones en la capital de la República y la provincia de Pichincha.